Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro caso de estudio del análisis de tolerancias del elevador. En esta sesión vamos a tolerar el bracket de sujeción del elevador al estabilizador. Entonces, sin más, vamos a continuar. Bien, en la sesión anterior habíamos estado tolerando el buje que justamente va dentro del bracket, que es esta pieza en color verde. Entonces, habíamos llegado a estos controles. En esta sesión lo que vamos a hacer ahora es tolerar este bracket. Bien, entonces para esto vamos a revisar rápidamente cuál es la función que tiene este bracket dentro de nuestro ensamble. Aquí ya sabíamos de nuestro análisis anterior que este bracket se encarga de dar la posición en la vertical, así como en la horizontal, o bueno, sobre el eje longitudinal de la aeronave, ¿sí? Y lo daba a través de este buje. Entonces, aquí vamos a identificar también que este bracket hace contacto con esta superficie que es la viga trasera del estabilizador, ¿sí? Y se va a fijar por medio de unos barrenos, bueno, de unos tornillos que seguramente van a ir colocados contra esta viga. En este momento, esta geometría no tiene reflejados estos barrenos, así es que por el momento vamos a considerarlos simplemente como unos barrenos. Bueno, en este caso vamos a considerarlos como unos pernos pasados, es decir, el elemento de sujeción que vamos a colocar aquí serán pernos pasados. Entonces, a partir de esto, vamos a revisar también que vamos a ocultar para esto el elevador para tener una mejor vista del componente. Y si bien aquí lo que vemos es que la principal superficie de contacto es esta, por lo tanto vamos a tener como superficie de contacto también esa superficie en el bracket. Aquí tenemos una holgura que debemos de respetar contra la piel del estabilizador. Vamos a revisar de cuánto es esta holgura. Vamos a medir de aquí a acá. Tenemos que es de 1.3 milímetros redondeando en la parte de abajo. En la parte de arriba, imagino que vamos a tener algo similar. Esta distancia la podemos redondear, yo creo que a 1.3 milímetros. Esto es relevante, ¿por qué? Porque si revisamos la información que teníamos de nuestro análisis de función, aquí las funciones que habíamos detectado inicialmente es que este bracket era tanto para el alojamiento del buje, así como que estaba relacionado con la función de rotación del elevador. Sin embargo, bueno, en este caso no habíamos considerado este gap que tenemos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que para empezar, este bracket debemos de alguna u otra forma también cuidar el espesor o el ancho de la pieza. O bueno, si lo vemos en esta posición, debemos de cuidar la altura que va a tener el componente. Entonces, esta también va a ser una característica crítica. Básicamente, tenemos que cuidar la distancia que va a haber de los barrenos a los cantos exteriores del componente. En este caso, por ejemplo, la distancia mínima es de 5.5. De aquí a acá también es 5.5. Bien, ¿qué significa eso? Que este ancho también puede ser una medida de función que deberá de estar relacionada en los brackets, o bueno, mejor dicho, en los barrenos dentro de la viga del estabilizador. Pero bueno, eso lo vamos a revisar cuando estemos analizando justamente el estabilizador horizontal. Ahora, vamos a entrar de lleno a nuestro componente. Bien, aquí ya tenemos nuestro bracket. Para esto yo ya he propuesto una serie de vistas que vamos a utilizar. Vamos a tener la vista frontal, que va a ser esta. Vamos a tener una vista lateral, que va a tener
esta representación y una vista superior que va a tener esta representación. Aquí lo primero que tenemos que revisar es la condición de función que tiene la pieza y detectar esas relaciones geométricas que necesitamos representar por medio de tolerado geométrico y dimensional. Entonces, para empezar, voy a generar una vista axonométrica que vamos a utilizar para realizar las anotaciones relevantes previo al proceso de tolerado. Esta vista, repito, la voy a utilizar para simplemente acotar. Entonces, a partir de esto, lo primero que vamos a hacer es colocar aquí una serie de comentarios. Y vamos a empezar. Esto va a ser una superficie de contacto. ¿De acuerdo? Vamos a colocar, bueno, ya sabemos que esta cara hace contacto ahí. Aquí vamos a colocar otra nota para indicar que estos barrenos, vamos a colocar que son 2 barrenos sin cuerda para la colocación de los tornillos de fijación. Habíamos quedado que la distancia, cuidar la distancia, vamos a poner aquí simplemente un 2x para representar que es de los dos lados. ¿Sí? Bien. ¿Qué más debemos de cuidar? Bueno, en este caso, esta cara, ¿sí? O esta, debe de guardar una perpendicularidad contra esta superficie de contacto que declaramos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocar la nota, la voy a colocar sobre esta superficie y lo vamos a colocar así. Esta pestaña debe mantener perpendicularidad contra la superficie de contacto a la viga. Ahora, ¿por qué debe de guardar esta perpendicularidad? Si nosotros vamos a montar nuestra pieza en esta posición, si esta cara o si toda esta pestaña no es perpendicular a esta cara, entonces vamos a estar reduciendo o aumentando la distancia entre ambos brackets. Esto significa que podemos tener un desplazamiento sobre el eje transversal o sobre el eje Y del componente, en este caso del elevador. Por eso es que debemos de cuidar esa perpendicularidad. Bueno, esto ya lo conocíamos, pero vamos a terminar de definirlo. Por supuesto, debemos de cuidar también los radios del componente, pero bueno, esos los podemos tolerar de forma directa. Ahí nada más tenemos que revisar con los colegas de manufactura cuál es la tolerancia posible. Aunque en este video vamos a utilizar la información de algunas normas para hacer un tolerado, una propuesta de tolerado inicial. Aquí el primer tema, ya entendimos cuáles son las funciones que tienen estas entidades en la pieza. Ahora, a partir de esto que conocemos del componente, tenemos que identificar cuáles son los elementos de superficie o elementos de tamaño que podemos utilizar como nuestros datums, y todo lo que no ocupemos como datum debe de estar definido como o debe de tener una tolerancia asignada, es decir, un control geométrico y una tolerancia dimensional si fuera el caso. Aquí lo más sencillo que podemos hacer es considerar que esta cara va a ser nuestro datum principal, nuestro datum A. Ahora, ¿por qué definimos este como datum A? Porque sobre esa superficie es que vamos a colocar el bracket. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál tendría que ser nuestro datum B? Y es aquí donde tenemos que ponernos a pensar. Si bien GD&T o en general el tolerado geométrico dimensional es muy claro, también tenemos muchas formas de expresar la función del componente. ¿A qué voy con esto? Nosotros podríamos definir como datum B a lo mejor uno de estos barrenos, ¿sí?
Por ejemplo, si definimos este barreno superior, de hecho mejor vamos a pasar a la vista de la pieza en el ensamble para que se pueda entender mejor, ¿sí? Aquí nosotros ya dijimos que esta superficie va a ser un datum A por el contacto que guarda contra esta cara. Nosotros podríamos seleccionar a lo mejor este barreno como datum B y este barreno como datum C. Y con eso ya estaríamos homologando la fijación con las referencias en la pieza. El problema con esto, ¿cuál es? O, bueno, el inconveniente, no precisamente problema. El tema que tenemos es que esta pieza seguramente tiene las mismas geometrías del otro lado. Y de hecho, pues es de esperar, ¿sí? Es decir, la idea es generar una sola pieza que podamos usar en ambos sentidos o de ambos lados sin tener que tener una pieza izquierda y una pieza derecha. De hecho, esto es un criterio de diseño para manufactura y ensamble. Mientras más versiones de una pieza tengamos, pues se vuelve más complicado. Entonces, lo ideal, siempre por manufactura y ensamble, es buscar que la pieza que nos sirve, en este caso, para colocar en un lado, la podamos colocar en el otro. Ahora, considerando esto, si nosotros definiéramos este barreno como datum B y este como datum C, en el momento en el que nosotros rotamos la pieza, digamos para verla ahora del otro lado, si bien guarda una simetría, nosotros estaremos cambiando la referencia ahora para el lado derecho. Y ahora el datum B sería el barreno de abajo y el datum C sería el barreno de arriba. Y eso es una condición que no buscamos, porque entonces ya estamos invirtiendo esas referencias. Por eso es que veo inconveniente definir los barrenos como datums, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo ideal es buscar una serie de referencias que nos sirvan para medir la pieza, tanto sin importar si se coloca de un lado o si se coloca del otro. Estas otras referencias que vamos a definir deben de guardar una posición perpendicular al primer datum que hemos generado o que estamos proponiendo, que en este caso sería este datum A. Bajo esa perspectiva, pues bueno, este barreno podría funcionar como datum B porque, pues bueno, aquí la entidad que sería datum sería justamente este eje que es perpendicular a la superficie que es el datum A. Sin embargo, vamos a considerar también ahora este otro eje que representa el eje del barreno. Voy a ocultar el buje. Sí. Este eje representa es la geometría media derivada de este barreno. Entonces, idealmente los controles de posición para los barrenos siempre deben de guardar siempre deben de ser perpendiculares al primer datum dentro de su marco de datums referencia. Aquí tenemos una situación. Vamos a regresar a la pieza para que sea más fácil de manipular. Si nosotros estamos definiendo esta cara como datum A, no hay problema en que definamos o no vamos a tener problema cuando definamos la tolerancia de posición para estos barrenos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, en este caso, este eje medio derivado es perpendicular a ese datum A. Y entonces, pues simplemente tenemos que generar medidas o dimensiones básicas al resto de los datums, que seguramente no va a ser problema. La situación viene con este barreno, ya que este eje no es perpendicular a A, sino que es perpendicular a esta cara. Entonces, esta condición nos puede obligar a dos cosas. Uno, mover nuestro datum principal a esta cara para mantener una posición, digamos, o para definir un control de posición tradicional en este barreno que nos interesa, ¿sí? Pero con eso estamos generando una resultante en esta cara
porque necesitamos guardar una perpendicularidad entre esta cara y esta otra. Sin embargo, si nosotros hacemos este cambio, ¿sí? Si definimos este como datum A, ahora quien tiene el problema son estos barrenos. Eso nos lleva a la otra alternativa. Si nosotros definimos, o mejor dicho, para el control de posición de este barreno, no vamos a poder usar un marco de datums referencia de tipo ABC. Seguramente vamos a tener que hacer un cambio. Vamos a revisar qué otros requerimientos tenemos. Sabemos que estos barrenos por el momento van sin cuerda. Ok, eso significa que si no los usamos como datums, los vamos a tener que tolerar. Aquí está clara esta perpendicularidad y hay que cuidar esta distancia. Y por lo tanto, también cuidar el ancho de la pieza. Esta es una propuesta que vamos a hacer. Por supuesto, recuerden, todas estas propuestas que hagamos las debemos de discutir con nuestro equipo de manufactura, ensamble y calidad para revisar qué tan factibles son de llevar a cabo en la realidad. La propuesta va a consistir en lo siguiente. Esta cara la vamos a dejar como datum A. Esta cara, ¿sí? Bueno, no esta, sino esta cara la vamos a definir como datum B. Probable datum B. ¿Por qué seleccionamos esa cara? Esta cara es perpendicular a esta superficie. En términos de inspección, podría ser relativamente fácil de medir esa perpendicularidad contra A, porque solamente tendríamos que colocar la pieza sobre su Datum Feature Simulator A, que sería una superficie tangente a esta cara inferior, ¿sí? Y hacer un tope, por decirlo así, que se encuentre a 90 grados para medir la perpendicularidad de esta cara. Por eso, de hecho, es que seleccionamos esta cara exterior en lugar de generar o en lugar de definir esta otra. Con esta cara B definida como, mejor dicho, con esta cara definida como datum B, ya tenemos dos planos perpendiculares. Necesitamos ahora generar o encontrar una entidad geométrica que nos sirva como datum C, pero que al mismo tiempo sea perpendicular tanto al datum A como al probable datum B. Los ejes, este eje de los barrenos, si bien son perpendiculares a A, son paralelos a B. No, esta condición no nos funciona. Este barreno, si bien es perpendicular a B, es paralelo a A. Entonces, aquí una opción o la opción más lógica o viable podría ser seleccionar una de estas caras, ¿sí? Seleccionar una de, ya sea esta cara o esta otra como datum C. Y de esta forma, ¿sí? Vamos a revisar para empezar si guardamos perpendicularidad entre estas dos. Vamos a medir de nuestra cara a esta. Tenemos 90 grados, entonces ahí en teoría funciona. Y vamos a medir ahora del datum B, o bueno, de nuestro probable datum B a esta otra cara. También tenemos 90 grados. Vamos a revisar ahora si esta cara contra esta otra son paralelas. ¿Ok? El ángulo entre ellas es de 0 grados, entonces asumimos que son paralelas y por lo tanto esta cara también guarda la perpendicularidad contra el datum A y el datum B. El problema de seleccionar una sola cara como datum C tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace unos minutos con respecto a la posición de la pieza. Si nosotros consideramos que la pieza va a trabajar en esta posición y definimos esta cara como datum C, entonces cuando querramos medir hacia, o cuando coloquemos esta pieza del otro lado, los efectos van a estar calculados de esta cara hacia esta dirección, en este caso de esta cara hacia abajo.
Pero si nosotros lo ponemos ahora en este sentido, para simular el bracket del lado derecho, los efectos de variación van a ir de esta cara hacia arriba. Eso es básicamente el mismo problema que teníamos con la definición como datum B de los barrenos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bien, vamos a revisar los requerimientos de función. Y aquí recuerden que dijimos que necesitábamos cuidar la distancia entre los barrenos, en este caso de este barreno a esta cara y de este barreno a esta otra cara de acá, por el tema de posible contacto contra contra las pieles del estabilizador. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que controlar este tamaño y eso significa que tenemos que definir una dimensión para controlar este ancho. Y recuerden, si tenemos una dimensión, tenemos un elemento de tamaño. Entonces, lo que podemos tomar como referencia para datum C es el plano medio formado por la distancia entre la cara superior y la cara inferior. Si nosotros hacemos eso, tenemos la ventaja de poder controlar la posición de los barrenos con respecto a ese plano medio de la pieza. Y además pasa algo interesante. Este barreno seguramente va a coincidir con este plano medio. Entonces, aquí lo que se me ocurre que podemos hacer es, aquí lo había escrito mal, de una vez lo vamos a corregir, plano medio entre las caras. Bien, con esto ya tenemos una serie de datums propuestos. Vamos ahora a representar estos datums en nuestra pieza. Lo que voy a hacer es seleccionar esta cara y por el momento vamos a definir una planicidad. Vamos a dejar ahorita los valores por default que nos da CATIA. Una vez que empecemos a definir los controles ya en específico, vamos a actualizar estos valores de tolerancias. Por el momento vamos a dejar esta planicidad. Esta cara, estamos diciendo que por el momento va a tener un control de planicidad, pero también queremos que sea nuestro datum A. Vamos a seleccionar el datum A y aquí en automático ya nos indica que el control disponible para esta cara con respecto al datum A sería un control de perpendicularidad. Ya estamos diciendo que esta cara va a ser perpendicular a esta otra y también dijimos que iba a ser un datum B. Entonces vamos a definirlo como datum B. Ya tenemos dos planos que son perpendiculares y que están representados por estas dos caras. Vamos ahora a representar el plano medio definido por esta distancia. Entonces vamos a seleccionar las dos caras. Vamos a deseleccionar nuestro marco de control. Bueno, el DRF ya nos está indicando que podemos definir una distancia. Vamos a representarlo en la vista superior, porque en esta vista superior vamos a tolerar estos barrenos. Activo mi advisor de tolerancias y voy a seleccionar esta cara y esta otra cara. Ya me está indicando que podemos crear una dimensión. Le damos a aceptar. Recuerden, ahorita como estamos trabajando con el estándar ASME dentro de FTA, en automático todas las dimensiones nos las va a reconocer en términos de pies pulgada. Entonces vamos a seleccionar aquí la opción de milímetros. Seleccionamos la precisión en centésimas y vamos a dejar por el momento esta tolerancia. Ahora, ya creamos esta dimensión y si se dan cuenta, aquí CATIA nos creó esta geometría. Este es el plano medio derivado de este control dimensional y es un plano medio que controla justamente o que se define como el plano que se encuentra a la mitad de esta distancia. Vamos a definir ahora este elemento de tamaño como nuestro datum C. Esto al final es un plano, por lo tanto también debe de llevar un control geométrico.
Entonces seleccionamos nuestro Datum Reference Frame, seleccionamos nuestro control y aquí ya nuestro advisor nos está diciendo que para este tab puede aplicar un control de perpendicularidad a un plano medio. Entonces ya estamos definiendo que el plano, primero la distancia entre estas dos caras es de 40 más menos 0.1. El plano medio de esta dimensión va a tener un control de perpendicularidad por el momento de 0.1 con respecto al datum A y al datum B. Ahora lo que vamos a hacer es definir este plano medio como nuestro datum C. Ahora ya tenemos los datums para tolerar nuestro componente. Con esto ya podemos empezar a tolerar el componente. Vamos a empezar a tolerar estos barrenos. Por el momento vamos recuerden, a dejar solamente la magnitud de la tolerancia que nos propone CATIA. Una vez que hayamos definido todos estos controles, vamos a revisar algunos estándares para proponer tolerancias. Vamos a pasarnos, para empezar, a nuestra vista superior y vamos a tolerar estos barrenos. Seleccionamos este barreno, seleccionamos este otro. Vamos a dejarlo por el momento así en 5 más menos 0.1. Seleccionamos este control dimensional, vamos a Advisor, seleccionamos el marco de referencia, en este caso ABC funciona, ¿por qué? Porque estos barrenos son perpendiculares al datum A y vamos a definir la orientación contra los datums B y C, en este caso la distancia a este plano medio y la distancia al datum B. Entonces, escogemos la opción de tolerancia de posición. Vamos a dejar por el momento este valor. Y aquí voy a hacer una nota rápida. Cuando estamos trabajando con FTA, recuerden que es muy importante, antes de empezar a trabajar, revisar en qué estándar estamos trabajando o con cuál está iniciando el programa. ¿Por qué? Porque dependiendo del estándar que estamos seleccionando, por ejemplo, aquí yo tengo ASME, ¿sí? Dependiendo de ese estándar, son las opciones que nos va a dar. Por ejemplo, ahorita como estamos trabajando con ASME, pues me da la opción de incluir tolerancias de tipo composite o compuestas para mi control. Si nosotros tuviéramos definido el estándar ISO o el GIS, esa opción de tolerado composite pues no me lo daría, porque en ISO pues no se maneja ese concepto, al menos no como se maneja en ASME, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el motivo por el cual podemos ver estas opciones, ¿de acuerdo? Por el momento no vamos a habilitar la opción de Composite, que, bueno, solo como referencia se vería más o menos así. Tendríamos que definir los datums para, para el segmento Fritz de nuestro Composite, pero repito, ahorita no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a considerar por el momento es la aplicación de una condición de material, en este caso de máxima condición de material. La vamos a considerar, ¿por qué? Porque si asumimos que estos pernos no llevan una cuerda y que tienen que alojar al perno, pues tal vez sería útil aprovechar justamente esa tolerancia extra que podríamos aprovechar si el diámetro viene un poco más grande. Recuerden, cuando toleramos un elemento interno como un barreno en condición de máximo material, podemos generar un bono de tolerancia cuando el barreno viene un poco más amplio. Por eso vamos a seleccionar por el momento esta opción. Entonces, vamos a dar OK y listo. ¿De acuerdo? Esta tolerancia, repito, la vamos a actualizar una vez que conozcamos las dimensiones contra los datums referencia. Vamos a crear ahora las dimensiones básicas para definir la posición de estos barrenos. Este datum, perdón, este barreno tiene una distancia de 8 milímetros a este canto, pero guarda una distancia de 12 contra el plano medio. Ahora, este punto o este barreno tiene que respetar estas dimensiones a través de este control de dimensión. Ahora, para ya no colocar otra dimensión de 12 en esta parte,
vamos a especificar la posición de este barreno sobre este eje a través de esta medida básica. Vamos a revisar ahora el acotado de este otro barreno. No podemos utilizar el mismo control que ocupamos para estos barrenos, porque este barreno no es perpendicular a A, es paralelo. En la estricta teoría lo podríamos dejar, pero lo correcto sería que el datum reference frame para este barreno fuera perpendicular o su primer datum fuera este datum B. Entonces lo que vamos a hacer es crear otra referencia, ¿sí? En este caso encabezada por B, que va a guardar la perpendicularidad, seguida de los datums A y C. Vamos a definir ahora su control de posición, pero ya no con respecto al datum reference frame ABC, sino al BAC. Vamos a reservarnos el tema de la condición de material. ¿Por qué? Porque recuerden que de nuestro ejercicio anterior o de la sesión anterior, concluimos que por la condición de ajuste que teníamos contra el buje, en este caso debíamos de tener siempre una colisión o una interferencia entre este diámetro y este otro. Entonces, aquí pues no es como que podamos utilizar el bono de tolerancia si viene más grande. Aquí simplemente debemos de guardar esa posición, es decir, esta posición tiene que ser de una u otra forma independiente de esta interferencia. Por eso es que para este elemento no vamos a utilizar la condición de material. Vamos a hacer también el ajuste ya de esta tolerancia de tamaño. ¿Por qué? Porque esta, como recordarán, la calculamos previamente en el ejercicio o bueno, en la sesión anterior. La tolerancia que debíamos de colocar era una tolerancia de tipo P7. Entonces, aquí vamos a cambiar el estilo de tolerado. Vamos a revisar. Simplemente aquí estamos trabajando hasta milésimas. Todos estos controles que hemos definido por el momento son o representan las características de función o las características de calidad principal de nuestro componente. Sin embargo, todavía necesitamos definir algunos otros controles. Sobre esta vista, ¿qué más podemos acotar? Bueno, podríamos acotar el diámetro. Aquí tal vez podríamos definir un control de concentricidad con respecto a este diámetro. Sin embargo, eso sería algo extra que tendremos que considerar para el proceso de inspección. Por el momento vamos a dejarlo así. Sin embargo, en un caso real tendríamos que colocar eso a revisión con el resto del equipo. Si nosotros revisamos el ensamble, de hecho, esto va a ser una condición interesante. Lo que sí va a ser importante va a ser la distancia entre esta cara y esta otra. Vamos a pedir que mida de esta superficie a esta otra. En este caso tenemos 4 milímetros. Tal vez pareciera una distancia adecuada. Sin embargo, no hay que perder de vista lo siguiente. Aquí vamos a llevar tornillos, pernos o un elemento de sujeción. Seguramente vamos a tener aquí el elemento que llevemos va a llevar una cabeza. Entonces, para el análisis final o para el análisis de tolerancias, mejor dicho, de hecho vamos a tener que revisar cómo se comporta o cuál es la holgura libre entre esta superficie y esa cabeza de los tornillos que van en esta zona, ya que si esa distancia es muy corta, pues es posible que no podamos montar. Esto lo debemos de reportar con el equipo de trabajo. Entonces, bajo esta condición, sí es importante que definamos un control de posición para este radio con respecto a este elemento. Y como vamos a definir un control de posición, repito, de esta circunferencia con respecto a este elemento, tenemos que convertir a este elemento en una referencia. Y ahora sí, seleccionamos nuestro radio, seleccionamos la referencia y aquí lo que estamos viendo es que de entrada nos da solamente un control de superficie
Bueno, un control de perfil solamente nos da esas opciones. Tal vez sea algo en la topología de la geometría. Por el momento vamos a dejarlo así y cuando estemos realizando nuestro análisis de tolerancia vamos a revisar qué tanto pudiera afectar. Aquí debemos de controlar también esta orientación de esta cara contra esta otra. Bueno, no sé si controlar la orientación o simplemente el ángulo. Vamos a probar por el momento solo con el ángulo. Esta información al final la debemos de corroborar con los equipos de función, es decir, con los desarrolladores del componente, porque a partir de esto, o dependiendo cuánto sea lo máximo o lo mínimo que se pueda abrir esta pieza, en términos de fatiga o de desgaste, sería la tolerancia que tendríamos que definir. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Uno, simplemente definir la tolerancia de definir esta dimensión angular. La podemos definir de esta forma. Ahora, el tema es que aquí esta orientación no es tan relevante. Aquí tenemos que revisar con los colegas de fatiga qué tanto se podría adelgazar esto para a partir de eso determinar esta relación angular. Ahora, también lo que nos importa, y de hecho algo de lo que no nos habíamos dado, bueno, de lo que no me había dado cuenta es que no hemos definido las dimensiones básicas para colocar este barreno. Voy a borrar esta para hacer esta definición de medidas básicas. Bien, entonces ya tenemos acotado nuestro barreno. Sabemos que está a una distancia de 20 de esta cara. Si no tuviéramos más referencias, el eje de este barreno lo pudimos haber tolerado en simetría contra este plano. Pero el tema es que necesitamos también restringir la posición en esta dirección, digamos en esta vertical. Por eso es que no podemos utilizar solamente esta relación, es decir, la relación en esta horizontal. Ok, vamos a ir a la vista lateral, ahora para tolerar el ancho total de nuestra pieza y vamos a tolerar también estos radios. Aquí, por ejemplo, no nos permite tomar simplemente uno a uno o tomar una dimensión. ¿Por qué? Porque como en este caso, este es un datum, ¿sí? Lo que se considera es que justamente para la inspección, esta pieza va a estar colocada sobre un datum feature simulator. Por lo tanto, si nosotros queremos medir la dimensión que existe entre esta cara que está, digamos, bloqueada o localizada contra esta otra que está abierta, pues no podríamos aplicar una dimensión común y corriente o una dimensión general. Tendríamos que aplicar una dimensión orientada. Entonces, eso es lo que nos está proponiendo aquí. Vamos a aplicar esta dimensión entonces y listo. Ahora, lo que nos está diciendo esta dimensión es que este control dimensional es que la distancia del datum B de esta superficie hasta este canto va a ser de 25 más menos 0,1, pero medido a partir del datum B. Es lo que representa esta dimensión. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta medida. Ahora, para controlar el alto, o bueno, la altura de la pieza o la distancia que hay de la superficie, que es nuestro datum A, hasta esta parte, esta va a ser realmente una medida de referencia, porque estábamos comentando que esta medida, lo más seguro es que la toleremos en posición con respecto a este barreno, es decir, ahí vamos a controlar la posición de este elemento. Por otro lado, esta cara ya tiene una tolerancia de planicidad de 0,1. Por lo tanto, no podemos colocar un control dimensional porque me refiero a una dimensión con una tolerancia más menos, porque si la colocamos estaremos sobre restringiendo el modelo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplemente definir una medida de referencia.
Bueno, como es una medida de referencia, por el momento vamos a ver qué nos reporta esto. Creo que lo correcto sí sería definir de una vez este control de coaxialidad o al menos definir ese control. Bien, aquí yo estuve revisando el modelo y el tema que tenemos para definir la posición de este radio con respecto a este barreno es el elemento que estamos seleccionando. Entonces, en lugar de seleccionar la superficie, lo que vamos a hacer es seleccionar la geometría media derivada, que en este caso es este eje. Para eso voy a ocultar el eje o la geometría media derivada del barreno y nos vamos a quedar solamente con este eje, que es el que está relacionado con el radio. Entonces, ahora sí, nos vamos a Advisor, seleccionamos el datum D como referencia y vamos a seleccionar el eje. Si se dan cuenta, aquí lo que ya estamos controlando es el radio a través de la selección de la geometría media derivada. Vamos a dejar en la descripción de este video el enlace al video donde explicamos qué son las geometrías medias derivadas. Ahora, como ya estamos seleccionando ese eje que está relacionado con ese radio, si se dan cuenta, ya tenemos aquí el control de posición que estábamos buscando. Entonces lo vamos a aplicar. Listo. Bien, ya tenemos definidas las tolerancias de función de nuestro bracket. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una norma para hacer una propuesta de tolerancias, es decir, las magnitudes que hemos definido en nuestros controles para nuestro bracket. Vamos a ocultar las geometrías de medias derivadas para tener una vista un poco más limpia de nuestro componente. Y pues ya se vería más o menos así nuestra propuesta de tolerado. ¿Sí? Recuerden, en este caso estamos tolerando únicamente los elementos de función de la pieza o las características principales de nuestro componente. Todavía tendríamos que revisar el resto de las dimensiones y asignar tolerancias. Colocamos el radio. Listo. También podríamos definir el radio exterior. ¿Sí? En este caso tenemos el mismo radio. Esto lo tendremos que confirmar con nuestros colegas de manufactura. Entonces, bueno, por el momento vamos a eliminarlo, bueno, vamos a dejarlo así y este radio lo vamos a tener que confirmar con nuestros colegas de manufactura. ¿De acuerdo? Otro elemento que podríamos tolerar tal vez sería el espesor de la pieza. Sí, miren, al parecer tenemos un espesor constante. Esto a lo mejor es un tema de la geometría o por cómo se hizo, pero repito, esto lo tendremos que documentar y revisar con manufactura y con el equipo que hizo el desarrollo del componente. Bien, ya tenemos estas dimensiones generales. Bueno, tenemos dimensiones generales y medidas de función. Y ahora lo que vamos a revisar son las magnitudes de tolerancias que podemos asignar a nuestros controles. Para eso vamos a revisar una norma. En este caso vamos a utilizar la norma DIN en ISO 27608. Bien, aquí ya tengo lista la página, en este caso de ISO. ¿Sí? Aquí nos indica que es una norma sobre tolerancias generales. ¿De acuerdo? Nos indica que por el momento esta versión es la actual, aunque en el futuro va a ser reemplazada por este otro estándar. Entonces, por el momento la podemos utilizar. ¿Sí? Y la vamos a utilizar justamente basándonos en esto. Nos define 4 clases de tolerancias. Se aplica para dimensiones en piezas producidas por técnicas basadas en remoción de material o formadas a partir de
conformados o de sheet metal. Y en este caso, pues bueno, esta pieza muy probablemente sea una pieza conformada, entonces en la estricta teoría la podemos utilizar. Ahorita por temas de copyright no voy a utilizar o no voy a mostrar la norma, voy a mostrar un pequeño resumen, si acaso, de las tolerancias. ¿Sí? Este es un extracto que he hecho de la norma con los valores de las tolerancias que podríamos utilizar. En este caso, cuando utilizamos esta norma, para aplicar estas tolerancias generales, necesitamos definir la clase de tolerancia que vamos a utilizar, que puede ser fina, media, gruesa o muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy, muy grande, ¿sí? Y dependiendo del tipo de control que estamos definiendo, podemos tener otras clases. En términos generales, para tolerancias de forma, tenemos las tolerancias de clase H, K y L. ¿De acuerdo? Ahora, en general, para aplicar esta norma, por ejemplo, para controles geométricos, en este caso, siempre nos pide que tomemos como referencia la longitud del elemento más largo dentro de la geometría que buscamos tolerar. Por ejemplo, para tolerar la planicidad del datum A, para confirmar esta tolerancia, ¿sí? Lo que tenemos que revisar es la dimensión o las dimensiones de las aristas formadas por esta superficie. Entonces vamos a medir, en este caso, mide 40. Aquí tendremos una medida de 20, que bueno, técnicamente no es la medida completa. La medida completa sería básicamente desde esta superficie hasta esta arista. En este caso es de 22, entonces no hay mucha diferencia. Para asignar la tolerancia de planicidad vamos a tomar la arista mayor, que en este caso era esta, que es de 40. Entonces revisamos en nuestra tabla para tolerancia de planicidad entre 10 hasta 30, no es nuestro caso, sería de 30 a 100. Y vamos a considerar por el momento una clase K, que en este caso sería una tolerancia intermedia. Entonces aquí la tolerancia que podemos proponer para nuestro control sería de 0.2. Entonces aquí vamos a colocar 0.2. Listo. Ahora vamos con el datum B. El datum B es esta superficie. En este caso, como vamos a aplicar una perpendicularidad, vamos a definir esa perpendicularidad con base en el tamaño o en el tamaño del elemento que sea más grande. En este caso, el elemento más grande o que interviene en esta perpendicularidad, que es este datum y esta cara, ¿sí? Sería justamente esta cara. Entonces vamos a medir. Bien, vamos a tomar el edge desde aquí, que es donde empezaría el datum B, es decir, donde termina el radio. Vamos a cambiar esta normal y listo. Entonces, de este edge, ok, aquí me equivoqué, vamos a hacerlo así, este edge a este punto. Entonces, en este caso, la componente es de 48.917, que está en X, de ahí esta componente. Entonces, revisamos en nuestra norma, bueno, en nuestra tabla, para una perpendicularidad de clase K, para una dimensión de 48.9, estaríamos utilizando una tolerancia de 0.4. Bien, entonces damos OK. Y aquí actualizamos a 0.4. Ojo, ahorita estamos determinando estas tolerancias con base a este estándar o esta norma.
Sin embargo, recuerden que estos valores los debemos de confirmar con manufactura y además los vamos a validar con un análisis de tolerancia, ¿de acuerdo? Sin embargo, necesitamos establecer valores iniciales, no podemos arrancar desde cero. Entonces, es ahí donde nos valemos de estas normas. Ahora, para el datum C quedamos que, o habíamos definido, que el datum C sería este plano medio. Vamos a ocultar el resto, ¿sí? Entonces, este plano, ¿sí?, debe de ser perpendicular al datum A y perpendicular al datum B. Ahora, si nosotros comparamos la perpendicularidad de este plano con respecto a A, pues tendríamos que tolerar de acuerdo a las dimensiones del datum A. En este caso, tendríamos que aplicar una tolerancia de 40. Bueno, una tolerancia, perdón, basado en esta arista, porque es la más grande. En este caso, este plano es un elemento imaginario y por definición no tiene una dimensión específica. De ahí que tendremos que tomar esta arista. Sin embargo, también debe de ser perpendicular al datum B. Y en el caso del datum B, ¿sí?, esta placa o esta superficie, mejor dicho, es la que tiene una mayor distancia. Entonces, vamos a tolerar con respecto a las dimensiones del datum B. Revisamos y también sería de 0.4. Vamos a actualizar nuestra tolerancia, en este caso a 0.4. Listo, ya toleramos nuestros datums. Ahora vamos a tolerar nuestros barrenos. Ahora, esta norma, la 2768, no da un valor específico para tolerancias de posición. Lo podemos determinar de acuerdo a la perpendicularidad que guarda el elemento con respecto a su datum principal, en este caso A. Por ejemplo, para estos barrenos que son perpendiculares a A, ¿sí?, podríamos tomar la tolerancia de perpendicularidad de la geometría media derivada de este barreno con respecto a A. Y en este caso lo haríamos considerando esta arista que mide 40. Si ese fuera el caso, entonces utilizaremos una tolerancia de 0.4. Sin embargo, también es posible, dado que estamos haciendo una propuesta inicial, que consideremos las dimensiones básicas que localizan estos barrenos. Sabemos que la distancia del barreno al datum C es de 12. En este caso tendríamos que aplicar las tolerancias para dimensiones lineales. Entonces, para una dimensión de 12, para una tolerancia media, tendríamos que utilizar una tolerancia de más menos 0.2 en ese sentido. Pero ojo, más menos 0.2 en términos de rango equivale a 0.4. Entonces, en ese aspecto, pues estaría coincidiendo esta magnitud de variación tolerado de forma dimensional con el tolerado geométrico. ¿Vale? Vamos a ver ahora esta otra relación. La distancia al datum B es de 15. Entonces, si revisamos nuestra tabla en las tolerancias lineales, pues también sería de más menos 0.2. Y ahora, aquí pasa algo interesante. Si nosotros toleramos de manera lineal, ¿sí?, aplicaríamos una tolerancia en la horizontal y en la vertical de más menos 0.2. Pero si ocupamos estas tolerancias, generaríamos un campo de tolerancia rectangular. Sin embargo, si toleramos de forma o considerando la perpendicularidad, estaríamos tolerando con un campo de tolerancia de diámetro 0.4, es decir, un campo de tolerancia circular. Aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Lo correcto, a partir de lo que estamos definiendo aquí, sería considerar el campo de tolerancia circular, porque lo estamos definiendo de esa forma con este control. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir
esta tolerancia como 0.4. Si quieren revisar cuáles son las relaciones o la manera en que podemos convertir tolerancias lineales a dimensionales, les vamos a dejar el enlace a este video en la descripción, en donde justamente revisamos o hacemos la comparación entre campos de tolerancias lineales con campos de tolerancia circulares. Podríamos actualizar también las tolerancias de tamaño. Eso no lo hicimos para el datum C. Veamos cuáles son los valores que nos propone. Primero para los barrenos. Para una tolerancia media que va de 0.5 a 3 es de más menos 0.1, de 3 a 6 de más menos 0.1. Considerando esto y dado que no tenemos más información sobre el atornillado, creo que nos podemos quedar con la tolerancia que tenemos. Veamos para el datum C. ¿Sí? En este caso la dimensión es de 40. Habíamos asignado por default una tolerancia de más menos 0.1. Para un valor de 40 nos da una tolerancia de más menos 0.3. Podemos definir esta tolerancia desde la perspectiva de la tolerancia general. Sin embargo, esto va a ser un datum. Y recuerden que lo definimos como datum por su relación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que esta pieza debemos de cuidar que no tenga colisión contra las pieles del extra 2 y del intra 2 del estabilizador. Entonces, aquí vamos a sugerir una tolerancia más refinada de más menos 0.15, simplemente por esta condición de que es un datum y debemos de controlar su tamaño para eliminar el riesgo de colisión contra las pieles. Y aquí asignamos la tolerancia de más menos 0.15. En este caso, la tolerancia de tamaño ya la habíamos definido en la sesión anterior. Ahora vamos a revisar la tolerancia de posición. También guarda una perpendicularidad contra el datum B. Entonces, en la estricta teoría le correspondería una tolerancia de 0.4, por lo que estuvimos revisando en las otras tolerancias. ¿Sí? Y simplemente por curiosidad vamos a ver qué tolerancia podremos asignar si utilizáramos sus relaciones dimensionales. En este caso es de 40 y de 20. Vamos a revisar. Para una distancia de 30 a 120 sería de más menos 0.3 o en rango de variación 0.6 y de más menos 0.2. ¿Qué significa eso? Que básicamente tendríamos que calcular una diagonal en un rectángulo de esta forma. Bien, vamos a suponer que este es nuestro campo de tolerancia. En este caso, para la variación en la horizontal, tenemos un control de más menos 0.2, ¿sí? Porque es una distancia de 20 al datum, a una de las caras del datum C, ¿sí? En este caso es 0.2, que equivale a 0.4 de rango de variación. Y en la vertical tenemos un rango de 0.3. En rango de variación equivale a 0.6. Entonces, a partir de esto, si nosotros quisiéramos definir la tolerancia geométrica basada en un rango de variación, basado en un campo de tolerancia diametral, tendríamos que crear un círculo. Entonces, para determinar el tamaño de esta tolerancia, necesitaríamos calcular el valor de la hipotenusa. Hipotenusa formada por el campo de tolerancia, en este caso horizontal, y el campo de tolerancia vertical. Eso equivale a hacer la suma de este cuadrado más la suma de este cuadrado y a eso le sacamos la raíz cuadrada.
Entonces, vamos a hacer el cálculo rápidamente. ¿Sí? Entonces, 0.4. ¿Sí? Entonces, 0.4 elevado al cuadrado más 0.6 elevado al cuadrado será igual a 0.52. A esto le sacamos la raíz cuadrada. ¿Sí? Y esto sería justamente el diámetro de nuestro campo de tolerancia, 0.72. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros lo comparamos directamente contra la tabla de perpendicularidad, estaríamos definiendo una tolerancia de 0.4. ¿De acuerdo? Entonces, este 0.4 en comparación a este 0.72, ¿sí? Pues tiene una diferencia considerable. Para fines de este ejercicio, vamos a especificar inicialmente esta tolerancia de 0.7, que es la mayor, ¿de acuerdo? Sin embargo, este valor lo vamos a confirmar una vez que hagamos nuestro análisis de tolerancias. Normalmente, siempre es más sencillo reducir tolerancias en términos de administración de proyectos que aumentarlas. Entonces, vamos a empezar con este criterio, ¿sí? Ahora, esto, ojo, es a partir de mi experiencia, ¿vale? Por supuesto, esta definición de tolerancias depende directamente de las políticas y prácticas de las organizaciones en donde ustedes trabajen. Entonces, a partir de esto, vamos a definir esta tolerancia como 0.7. Listo. Bien. Ahora, aquí para definir esta tolerancia de posición, aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque en esta norma no se nos da como tal un control de paralelismo o de coaxialidad. Lo que nos plantea normalmente para ese tipo de casos es que lo planteemos a partir de tolerancias de tipo runout. Entonces, en este caso, para ese control de posición de ese radio exterior, lo vamos a definir utilizando esta tolerancia de runout en clase K, que sería de 0.2. Entonces, aquí vamos a colocar 0.2. Recuerden, estos valores son una propuesta inicial de tolerado con la cual vamos a hacer nuestro análisis de tolerancias. Debemos de confirmarla con manufactura para confirmar si son alcanzables estos valores o no, y además tenemos que hacer nuestro stack-up o análisis de tolerancias para ver si estas tolerancias funcionan en su conjunto. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a hacer la especificación de tolerancias para los radios y espesores. En este caso, vamos a buscar para un espesor de 3, sería de más o menos 0.1, entonces el espesor lo vamos a dejar así como está. Y para los radios, en este caso vamos a utilizar una tolerancia media de más o menos 0.2 de acuerdo a las tablas. Y listo. Básicamente, también nos hace falta esta dimensión, que es de 25. Vamos a tomar la de las tolerancias lineales. Y a esta, en este caso, sería una tolerancia de más o menos 0.2. Listo. Entonces, en general ya tenemos nuestra pieza tolerada en cuanto a función, ¿sí? Como lo estuvimos haciendo con este módulo de FTA, lo que podemos hacer es hacer una primera propuesta de dibujo, aprovechando que ya tenemos las vistas en 3D. Bien,
Aquí están alineadas. Vamos a mostrar los ejes. Muy bien, aquí hay que recordar que las piezas se dibujaron en su posición de fabricación, por eso es que el origen lo marcan en una posición tan alejada. Vamos a actualizar el tamaño de la página. Listo, aquí vamos a colocar también nuestra hoja de comentarios para tener como evidencia de esta primera propuesta de tolerado. Vamos a acomodar nada más mejor estas vistas. Y ahorita lo que tenemos no es precisamente el dibujo técnico del componente, pero sí se convertiría en nuestra hoja de GD&T, es decir, en ese documento que vamos a estar utilizando en las reuniones con nuestro equipo de trabajo para ir detallando para ir trabajando en esas tolerancias en específico que tal vez tengamos que ir optimizando. ¿De acuerdo? Bien, con esto vamos a terminar este video. Fue un poquito extenso porque, pues bueno, estuvimos analizando todo el componente. Sin embargo, espero que les haya sido de utilidad. Es posible que algunos de estos controles tal vez no resulten ser tan funcionales. Esto no lo vamos a descubrir hasta que hagamos el análisis de tolerancias de todo el ensamble. Sin embargo, pues nos da una buena referencia, o considero que es una buena referencia para cuando ustedes tengan que tolerar sus propios componentes. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminemos este video. Les doy las gracias por haber llegado hasta esa parte. Recuerden, si les gustó, denle like, compártanlo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Escríbanos en la caja de comentarios sus ideas, dudas o opiniones con respecto a este video y a este tema. Nos va a dar mucho gusto saber de ustedes, leer sus comentarios y por supuesto responderlos. Es todo de mi parte. De nueva cuenta les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.